Hola mis próximos subintendentes, soy Valentina. Antes que todo quiero agradecer a los próximos subintendentes que nos acompañan en este canal. También les quiero informar que muy pronto iniciaremos con las clases psicotécnicas. El primer tema será razonamiento cuantitativo. Esta clase se inicia después del tema número 10. Asimismo, les informo a mis próximos subintendentes que esta clase no se subirá a este canal, estará en la plataforma Classroom. La idea es que solo sea para las personas que van al día con los temas, es decir, que si estás avanzando con nosotros, la clase de razonamiento cuantitativo será especialmente para usted, quien se esfuerza para ascender. Muy pronto recibirá noticia de esta clase. No teniendo nada más que decir, los invito a estudiar en esta oportunidad el tema número 10, el cual hace referencia a la Ley 1861 de 2017, reclutamiento artículo 1 al 4, 11 al 25, 34, 43 al 45, 52 al 55, 70, 71. Asimismo, les sugiero tener a la mano un lapicero donde tomar apuntes, toda vez que lo visto servirá para el desarrollo de la temática propuesta en Google Classroom. También quiero invitarlos a que se unan a las clases de Classroom. Esta plataforma cuenta con una temática para usted que quiere ascender a su intendente. Hecha por profesionales que parte desde la investigación para obtener un conocimiento objetivo que a su vez se convierte en tangible, es decir, un material de estudio donde pueda retroalimentar ese conocimiento adquirido. Quiero aprovechar también para compartir un tips frente a nuestra técnica de estudio. Se ha demostrado que la persona que escriba a mano y no en su computador recuerda más y tiene una comprensión más profunda del tema a estudiar. Tomar nota a mano obliga al cerebro a hacer un arduo esfuerzo mental que fomenta la comprensión y la retención del tema a estudiar. Bienvenido y demos inicio a la clase propuesta y recuerden, no te quedes solo con el video. Ley 1861 del 4 de agosto de 2017, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento, control de reservas y la movilización. Esta ley establece que las normas de conducta del militar colombiano y expide el Código Disciplinario Militar. Cuando nos referimos a las normas de conducta del militar colombiano, hablamos sobre una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o actividades. Ahora, cuando hablamos sobre el Código Disciplinario Militar, nos referimos a que son los reglamentos por el cual las fuerzas militares y la Policía Nacional se rigen ante la sociedad. Artículo número 1. Fuerza pública. La fuerza pública está integrada en forma exclusiva por las fuerzas militares y la Policía Nacional. Artículo número 2. Funciones de las fuerzas militares. La nación tendrá para su defensa unas fuerzas militares permanentes, constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las fuerzas militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Cuando hablamos sobre la defensa de la soberanía, nos referimos a que es un concepto que le da todo el poder de la nación a los ciudadanos. Y cuando mencionamos el orden constitucional, nos referimos a la obligación de guardar, proteger y preservar el régimen jurídico-político determinado por la misma Constitución, que es la ley suprema de la nación. Entonces recordemos, la fuerza pública está integrada únicamente y exclusivamente por las fuerzas militares y la Policía Nacional. En cuanto a las funciones de las fuerzas militares, recordemos que tienen como finalidad la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. Artículo número 3, correspondiente a la función de la Policía Nacional. Este artículo determina que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuya finalidad, cuyo propósito primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Además, para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
Si bien uno de los factores más importantes de sus funcionalidades es el velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier cosa. Artículo número 4. Correspondiente al servicio militar obligatorio. El artículo número 4 determina que el servicio militar obligatorio es un deber constitucional dirigido a todos los colombianos de servir a la patria, y que nace desde el momento de cumplir la mayoría de edad para los jóvenes, con la finalidad de contribuir y alcanzar los fines y objetivos del Estado encomendados a la fuerza pública. Entonces, cuando los jóvenes ingresan a prestar su servicio militar, están en la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces recordemos dos palabras que son muy importantes y son claves acá, al momento que un joven ingresa a prestar su servicio militar, e igualmente en las funcionalidades de la Policía Nacional: auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren situados de peligro por cualquier causa. Artículo número 11. Correspondiente a la obligación de definir la situación militar. El artículo número 11 determina que todo varón colombiano está obligado a definir su situación militar como reservista de primera o segunda clase, a partir de la fecha en que cumpla su mayoría de edad y hasta el día en que cumpla 50 años de edad. Entonces recordemos algo muy importante acá. Todos los jóvenes colombianos están en el deber y en la obligación de prestar su servicio militar apenas cumplan su mayoría de edad y hasta el día en que cumplan 50 años de edad. Artículo número 12. Correspondiente a las causales de exoneración del servicio militar obligatorio. El artículo número 12 determina que están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en los siguientes casos. Por favor, tengamos presentes los siguientes casos que son muy importantes. Primero, que el hijo sea único, hombre o mujer. Segundo, que el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos incapaces de ganarse el sustento. Tercero, cuando el hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años, cuando estos carezcan de renta, pensión o medios de subsistencia, siempre que dicho hijo vele por ellos. Cuarto, que el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate, en actos del servicio o como consecuencia del mismo, durante la presencia del servicio militar obligatorio, a menos que, siendo apto voluntariamente, quiera prestarlo. Entonces quiero que recordemos los siguientes casos en el cual se exonera a un joven de prestar el servicio militar y que son muy importantes acá. Primero, cuando el hijo es único, hombre o mujer. Cuando es huérfano de padre o madre. Cuando es hijo de padre incapacitados. Cuando el hermano o hijo de quien haya muerto o adquirido una inhabilidad absoluta y permanente en combate. Artículo número 12. Correspondiente a causales de exoneración del servicio militar obligatorio. El artículo número 12 determina que están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en los siguientes casos. Ya le mencioné 4 de los casos en los que se debe prestar atención. Continuemos. Quinto, los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la fuerza pública que haya fallecido, o que los organismos y autoridades médico-laborales militar o de policía hayan declarado su invalidez en combate o en actos de servicios y por causas inherentes al mismo,
a menos que, siendo aptos, voluntariamente quieran prestarlo. Número 6. Los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatorios vigentes. Asimismo, los similares jerárquicos de otras religiones o iglesias dedicados permanentemente a su culto. Número 7. Los casados que hagan vida conyugal. Número 8. Quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada. Número 9. Las personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial permanente. Número 10. Los indígenas que acrediten su integridad cultural, social y económica a través de certificación expedida por el Ministerio del Interior. Número 11. Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil. Entonces, recordemos los 7 puntos siguientes. Primero, los hijos de oficiales, suboficiales, soldados o infantes de marina profesionales, agentes, nivel ejecutivo y de la fuerza pública que hayan fallecido. Siguiente, los clérigos y religiosos de acuerdo a los convenios concordatorios. Siguiente, los casados que hagan vida conyugal. Siguiente, quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada. Siguiente, las personas en situación de discapacidad. Siguiente, los indígenas que acrediten su integridad cultural. Siguiente, los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino en su registro civil. Continuamos con el artículo 12 correspondiente a las causales de exoneración del servicio militar obligatorio. Artículo 12 que determina que están exonerados de prestar el servicio militar obligatorio cuando hayan alcanzado la mayoría de edad en los siguientes casos. Ya hemos hablado sobre los 11 casos anteriores. Continuemos. Número 12. Las víctimas del conflicto armado que se encuentren inscritas en el Registro Único de Víctimas. Número 13. Los ciudadanos incluidos en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación. Número 14. Los ciudadanos objetores de conciencia. Número 15. Los ciudadanos desmovilizados. Previa acreditación de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Número 16. El padre de familia. Recordemos brevemente los últimos casos. Las víctimas del conflicto armado. Los ciudadanos incluidos en el Programa de Protección a Víctimas. Los ciudadanos objetores de conciencia. Los ciudadanos desmovilizados. Y el joven que es padre de familia. Parágrafo 1. Los ciudadanos adelantarán el trámite de reconocimiento de su objeción de conciencia a través de la comisión interdisciplinaria creada para tal fin. Parágrafo 2. Las personas que se encuentren en un causal de exoneración podrán prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente. Entonces recordemos, si bien son 16 casos a tener en cuenta y que son demasiado importantes, los vamos a recordar rápidamente. Primero, el hijo único. Segundo, el huérfano de padre o madre que atienda con su trabajo a la subsistencia de sus hermanos. Tercero, el hijo de padres incapacitados para trabajar o mayores de 60 años. Cuarto, el hermano o hijo de quien haya muerto. Quinto, los hijos de oficiales, suboficiales, soldados e infantes de marina profesionales. Sexto, los clérigos y los religiosos de acuerdo a los convenios. Séptimo, los casados que hagan vida conyugal. Octavo, quienes acrediten la existencia de unión marital de hecho legalmente declarada. Noveno, las personas en situación de discapacidad física. Décimo, los indígenas que acrediten su integridad cultural. 11. Los varones colombianos que después de su inscripción hayan dejado de tener el componente de sexo masculino. 12. Las víctimas del conflicto armado. 13. Los ciudadanos incluidos en el Programa de Protección a Víctimas. 14. Los ciudadanos objetos de conciencia. 15. Los ciudadanos desmovilizados. 16. El padre de familia. Entonces recordemos, son 16 casos que exoneran a los jóvenes de prestar el servicio militar.
Artículo número 13, correspondiente a la duración del servicio militar obligatorio. El artículo número 13 determina que el servicio militar obligatorio tendrá una duración de 18 meses y comprenderá las siguientes etapas. Entonces, la duración del servicio militar obligatorio, determinado por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia, es de 18 meses. Por favor, recordemos las siguientes etapas que son demasiado importantes. Primero, la formación militar básica. Segundo, la formación laboral productiva. Tercero, la aplicación práctica y experiencia de la formación militar básica. Cuarto, los descansos. Entonces, la formación básica que reciben los jóvenes cuando ingresan a ser parte de la policía, cumpliendo con su servicio militar obligatorio. Siguiente, la formación laboral productiva. Siguiente, aplicación práctica y experiencia de la formación militar básica. Finalmente, descansos. Parágrafo 1. El servicio militar obligatorio para bachilleres mantendrá el periodo de 12 meses. Los conscritos bajo esta modalidad de servicio no podrán acceder a la formación laboral productiva. Parágrafo 2. El conscripto accederá a la formación laboral productiva que será proporcionada por el Servicio Nacional de Aprendizaje, actualmente conocido como el SENA, previo cumplimiento de requisitos exigidos por esta institución educativa. Entonces recordemos el tiempo determinado por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Públicas de Colombia. Para las personas reservistas es de 18 meses. Para las personas bachilleres es de 12 meses. Continuamos con el artículo número 13 correspondiente a la duración del servicio militar obligatorio. Este artículo determina que el servicio militar obligatorio tendrá una duración de 18 meses y comprenderá las siguientes etapas. Volvamos a recordar las etapas, aunque ya las hayamos mencionado en la anterior diapositiva, es necesario volverlas a recordar. Formación militar básica, formación laboral productiva, aplicación práctica y experiencia de la formación militar básica, descansos. Párrafo 3. La organización de reclutamiento y movilización promoverá a través de convenios que el conscripto que no haya terminado su educación básica secundaria o educación media pueda obtener su título de bachiller al terminar la prestación del servicio militar obligatorio. Párrafo 4. El conscripto obligado a prestar el servicio militar por 12 meses podrá solicitar el cambio a los contingentes incorporados por un término de servicio militar de 18 meses, obteniendo los beneficios de estos. Los ciudadanos incorporados para la prestación del servicio militar a 18 meses no podrán solicitar el cambio a los contingentes incorporados para un término de servicio militar de 12 meses. Entonces recordemos, el estudiante que no haya terminado su bachillerato tendrá la posibilidad de terminarlo prestando su servicio militar. De igual forma, el bachiller que desee solicitar el cambio a los contingentes incorporados por un término de servicio militar de 18 meses lo puede realizar, a diferencia de la persona que ingresó a prestar el servicio militar obligatorio durante los 18 meses determinados, mejor dicho, o mejor conocido en este caso, los reservistas. Estas personas no podrían solicitar el cambio, a diferencia de la persona bachiller. Artículo 14. Reemplazos de personal. El artículo 14 determina que los reemplazos del personal de la fuerza pública se efectuarán por el sistema de conscripción mediante la incorporación y licenciamiento de contingentes, en estados de excepción y demás circunstancias que atenten contra la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. Los reemplazos se harán en la forma que establezca el Gobierno Nacional mediante los decretos de movilización de acuerdo con su evolución. Entonces, los reemplazos por parte de los funcionarios de la Policía Nacional deben ser autorizados, de igual forma informados a los superiores y altos mandos de la entidad. Parágrafo 1.
El tiempo de servicio militar podrá ser prorrogado hasta por 3 meses para atender comicios electorales. Pilas con esto. Los jóvenes que estén a punto de terminar de prestar el servicio militar obligatorio y precisamente en ese periodo de tiempo se van a presentar elecciones, deberán permanecer por 3 meses más prestando el servicio militar, debido a las leyes y a la ley 1861 del 2017. Artículo 15. Prestación del servicio militar obligatorio. El servicio militar obligatorio se prestará como: primero, soldado en el ejército; segundo, infante de marina en la Armada Nacional; tercero, soldado de aviación en la Fuerza Aérea; cuarto, auxiliar de policía en la Policía Nacional; quinto, auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Recordemos, el artículo 14 corresponde a los reemplazos del personal y determina los reemplazos del personal de la fuerza pública. Artículo 15, correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio, en el cual nos describe cómo los jóvenes prestarán el servicio militar y en cuál fuerza armada lo puede realizar. Continuamos con el artículo 15 correspondiente a la prestación del servicio militar obligatorio, el cual determina que el servicio militar obligatorio se puede presentar en las siguientes Fuerzas Armadas Nacionales. Primero, soldado en el Ejército; segundo, infante de marina en la Armada Nacional; tercero, soldado de aviación en la Fuerza Aérea; cuarto, auxiliar de policía en la Policía Nacional; quinto, auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Es necesario repetirlo debido a la relevancia que tienen estos factores. Parágrafo 1. Las personas que presten el servicio militar obligatorio como auxiliar del Cuerpo de Custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, previo convenio entre los Ministerios de Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho y el INPEC, se regirán por las disposiciones de esta ley y las demás aplicables al servicio militar en Colombia. Parágrafo 2. El personal de que trata el presente artículo presentará su servicio militar obligatorio en las áreas geográficas que determinen cada fuerza y la Policía Nacional. Por ejemplo, en el caso de los reservistas, es común que los manden para diferentes contingentes. Entonces, ellos deberán cumplir con esa determinación. Esto no sucede con los bachilleres. En ocasiones, sí sucede, es debido a la voluntariedad de la persona que está prestando el servicio militar. Artículo 16, correspondiente a la protección al medio ambiente. El artículo 16 determina que mínimo el 10% del personal incorporado por cada contingente prestará servicio ambiental, preferiblemente entre quienes certifiquen capacitación o conocimiento en las áreas de que trate la Ley 99 de 1993 o la normatividad vigente en la materia. Bueno, vamos a aclarar esto. ¿Qué es la Ley 99 de 1993? Esta ley determina que por lo cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Se organiza el Sistema Nacional Ambiental y se dictan otras disposiciones. Por favor, tengamos esto muy en cuenta, que es muy importante. El servicio se prestará siendo orgánico de una unidad militar o policial. Parágrafo 1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentarán lo dispuesto en el presente artículo en un término no superior a 6 meses. Entonces, el tiempo mínimo no superior a 6 meses. Es necesario tenerlo en cuenta. Parágrafo 2.
que incumpla lo preceptuado en el presente artículo será objeto de sanción disciplinaria. Por favor, pilas con esto. El comandante de la unidad militar que incumpla lo preceptuado en el presente artículo será objeto de sanción disciplinaria. Ahora pasamos al capítulo 2 correspondiente a la definición de la situación militar. Artículo 17, correspondiente a la inscripción. Vamos a conocer cómo es el proceso. La organización de reclutamiento y movilización es la responsable de inscribir anualmente a los colombianos, que en dicho periodo estén llamados a definir su situación militar. Una vez hayan cumplido la mayoría de edad y realizada la inscripción, el ciudadano podrá obtener certificado en línea que acredite el inicio del proceso de definición de la situación militar. Entonces tengamos presente esto. Únicamente la organización de reclutamiento y movilización es la responsable de inscribir anualmente a los colombianos. Parágrafo 1. Los planteles educativos informarán a los estudiantes de grado 11 o a su equivalente al último año de educación media vocacional el deber de definir su situación militar. Los planteles educativos, con la ayuda de los ministerios de Defensa y de Educación Nacional, buscarán que se informe a los estudiantes de último grado sobre las causales de exención al servicio militar, así como su derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. Parágrafo 2. Hasta el 30 de noviembre de cada año, la Registraduría Nacional del Estado Civil proporcionará a la Organización de Reclutamiento y Movilización la información de registro necesaria para la realización de la inscripción de los colombianos que cumplan la edad militar en el año siguiente. Algo relevante en el parágrafo 2. Hasta el 30 de noviembre de cada año, la Registraduría Nacional del Estado Civil proporcionará a la Organización de Reclutamiento y Movilización la información de registro necesaria para la realización de la inscripción de los colombianos. Continuamos con el artículo 17 correspondiente a la inscripción. Este proceso lo vamos a repetir debido a la relevancia que tiene. La Organización de Reclutamiento y Movilización es la responsable de inscribir anualmente a los colombianos que en dicho periodo estén llamados a definir su situación militar. Una vez hayan cumplido la mayoría de edad y la inscripción, el ciudadano podrá obtener el certificado en línea que acredite el inicio del proceso de definición de la situación militar. Parágrafo 3. Lo contenido en este artículo en relación con la transferencia de información siempre se ajustará a la normativa vigente sobre protección de datos. Pilas con esto, tener en cuenta la normativa vigente sobre la protección de los datos. Parágrafo 4. Hasta antes de la incorporación, el ciudadano deberá manifestar por escrito o de manera verbal de estar inmerso en algún causal de exoneración del servicio militar o de cualquier otra circunstancia que lo imposibilite para prestar el servicio militar. Recordemos que los casos de exoneración son 16. Tengamos eso presente. En el evento que el ciudadano realice la manifestación verbal, la autoridad de reclutamiento dejará constancia de la manifestación y facilitará los medios para recepcionarla de manera escrita. Continuamos con el artículo 17 correspondiente a la inscripción. Voy a volver a recordar nuevamente lo que determina este artículo, con la finalidad de fortalecer las principales funciones que plantea.
La organización de reclutamiento y movilización es la responsable de inscribir anualmente a los colombianos que en dicho periodo estén llamados a definir su situación militar. Tengamos en cuenta esto. Una vez hayan cumplido la mayoría de edad y hayan realizado la inscripción, el ciudadano podrá obtener su certificado en línea que acredite el inicio del proceso de definición de la situación militar. Parágrafo 4. La renuncia a hacer la anterior manifestación exonerará de responsabilidad a las autoridades de reclutamiento por los hechos o circunstancias que hubieren sido ocultados por el ciudadano, a menos que por fuerza mayor o caso fortuito no hubiere sido posible manifestarlas. De esta se dejará constancia por la autoridad de reclutamiento, con acompañamiento del Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo. Entonces, acá intervendrían el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, serían los entes a intervenir con la finalidad de la renuncia a la anterior manifestación exonerada. Parágrafo 5. Las fuerzas militares y la Policía Nacional solicitarán las cuotas de personal para su incorporación a la Dirección de Reclutamiento del Ejército, único organismo con la facultad para cumplir con tal actividad. Entonces, tengamos esto presente, y es que el único organismo que tiene la capacidad para realizar el reclutamiento le corresponde es al Ejército Nacional. Las demás Fuerzas Armadas no tienen permiso para realizar esta función. Artículo 18, correspondiente a la evaluación de aptitud psicofísica. El artículo 18 determina que el personal inscrito se somete a 3 evaluaciones de aptitud psicofísica, practicadas por oficiales de sanidad o profesionales de la salud al servicio de la fuerza pública. Entonces tengamos presente que las personas que se inscriban para prestar su servicio militar obligatorio, antes deben realizarse las 3 evaluaciones de aptitud psicofísica, las cuales serán practicadas por oficiales de sanidad o profesionales de la salud pública. Artículo 19, correspondiente a la primera evaluación. El artículo 19 determina que la primera evaluación de aptitud psicofísica será practicada en el lugar y hora fijada por la autoridad de reclutamiento. Esta evaluación determinará la aptitud para el servicio de acuerdo con la normatividad vigente. Entonces recordemos que la evaluación de aptitud psicofísica va a ser la encargada de definir si el postulante pasa o no pasa. Artículo 20, correspondiente a la segunda evaluación. El artículo 20 determina que la segunda evaluación verifica la aptitud psicofísica por determinación de las autoridades de reclutamiento o por solicitud del inscrito. Esta evaluación modifica o ratifica la aptitud psicofísica definida en la primera evaluación. Entonces, como lo acabamos de escuchar, son 2 procesos evaluativos. Uno es el primer filtro. En el segundo se vuelve a verificar la aptitud psicofísica y de igual forma se analiza la primera evaluación. Artículo 21, correspondiente a la evaluación aptitud psicofísica final. El artículo 21 determina que durante los 90 días siguientes a la incorporación se practicará una evaluación de aptitud psicofísica final para verificar que el incorporado no presente causales de no aptitud psicofísica para la prestación del servicio. Artículo 22, correspondiente al sorteo. El artículo 22 determina la elección para ingresar al servicio militar. Este se hará por el procedimiento de sorteo entre los conscriptos aptos, el cual podrá cumplirse en cualquier etapa del proceso de acuerdo con el potencial humano disponible y las necesidades de reemplazo en las fuerzas militares. Los sorteos serán públicos. No habrá lugar a sorteo cuando no sea suficiente el número de conscriptos. El personal voluntario tendrá prelación para el servicio sobre los que resulten seleccionados en el sorteo. Entonces tengamos algo en cuenta que es muy importante acá, y es que según la cantidad de conscriptos se realizará el sorteo. Si hay apenas los conscriptos que necesitan, no se realiza sorteo, pero si sobran, sí se realiza el respectivo sorteo. Artículo 23, correspondiente a la concentración e incorporación. El artículo 23 determina que, cumplidos los requisitos de ley, los conscriptos aptos elegidos se citan en un lugar, fecha y hora determinados por las autoridades de reclutamiento, con fines de selección e ingreso,
lo que constituye su incorporación a filas para la prestación del servicio militar. Entonces es un proceso que maneja la policía o cualquier fuerza pública, en el cual el proceso de selección es mediante, primero, el sorteo si es necesario, y si no, se distribuyen y de igual forma se les reasigna un lugar en el cual se deben presentar para continuar con el proceso. Parágrafo. Los colombianos declarados aptos podrán ser incorporados a partir de la mayoría de edad, hasta faltando un día para cumplir los 24 años de edad. Artículo 24. Correspondiente al reclamo por conscriptos. El artículo 24 determina que los reclamos que se presenten después del sorteo y hasta 15 días antes de la incorporación por parte de los conscriptos deberá aportarse por escrito o a través del portal web indicado por las autoridades de reclutamiento o ante el distrito correspondiente dentro del mes siguiente a la inscripción, los cuales serán considerados y resueltos por las autoridades de reclutamiento hasta 15 días antes de la concentración. Entonces, las personas que vayan a prestar el servicio militar obligatorio, si quieren realizar un reclamo referente al proceso de inscripción realizado, deben realizarlo 15 días antes de la incorporación, o si no, después no será validado. Artículo 25, correspondiente a la clasificación. El artículo 25 determina que es el acto por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado por. Tengamos presente estos actos por los cuales un ciudadano no puede ser incorporado debido a la relevancia que tiene. Primero, encontrarse inmerso en una causal de exoneración establecida en el artículo 12 de la presente ley. En el artículo 12 se mencionan las 16 causales de exoneración para las personas que no pueden presentar el servicio militar obligatorio. Segundo, no tener la aptitud psicofísica para la presentación del servicio. Tercero, no haber cupo para su incorporación a las filas. Cuarto, haber aprobado las 3 fases de instrucción, así como el año escolar en establecimientos educativos autorizados, como colegios militares y policiales dentro del territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Primero, encontrarse inmerso en una causal de exoneración. Segundo, no tener la aptitud psicofísica. Recordemos que son 3 pruebas, la primera, la segunda y la final. Tercero, no haber cupo para su incorporación. Cuarto, haber aprobado las 3 fases de instrucción, así como el año escolar en establecimientos educativos autorizados, como colegios militares y policiales. Continuamos con el artículo 25 correspondiente a la clasificación, el cual determina el acto por medio del cual la autoridad de reclutamiento determina que un ciudadano no puede ser incorporado. Recordemos nuevamente los actos por los cuales un ciudadano no puede ser incorporado, tengámoslo presente. Primero, encontrarse inmerso en una causal de exoneración. Segundo, no tener la aptitud psicofísica para la prestación del servicio. Tercero, no haber cupo para su incorporación a las filas. Cuarto, haber aprobado las 3 fases de instrucción en colegios militares y policiales dentro del territorio nacional. Parágrafo 1. Quienes sean clasificados de conformidad con el presente artículo deberán acercarse ante la respectiva autoridad de reclutamiento dentro de los 60 días siguientes al acto de clasificación para continuar con el proceso de liquidación de la cuota de compensación militar si a ella hubiere lugar. Parágrafo 2. Para los estudiantes que hayan aprobado las 3 fases de instrucción, así como el año escolar en establecimientos educativos autorizados, como colegios militares y policiales dentro del territorio nacional, la Dirección de Reclutamiento del Ejército expedirá la tarjeta de reservista. Entonces, algo acá muy importante. Las personas que tienen la posibilidad de estudiar en colegios militares o policiales, al momento de presentarse al servicio militar, este será tomado como uno de los actos por el cual no será incorporado. Además, uno de los beneficios que obtendría es que le entregarían la tarjeta de reservista. Continuamos con el título 3, correspondiente a aplazamientos. Artículo 34, correspondiente a aplazamientos. El artículo 34 determina cuáles son las causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan los siguientes actos.
Por favor, recordemos los siguientes actos que son muy importantes. Primero, ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio, salvo su manifestación voluntaria de prestar el servicio militar. Segundo, encontrarse cumpliendo medida de aseguramiento. Tercero, los condenados a penas que impliquen la pérdida de los derechos políticos. Cuarto, haber sido aceptado o estar cursando estudios en establecimientos reconocidos como centros de preparación de la carrera sacerdotal o de la vida religiosa. Quinto, haber alcanzado la mayoría de edad, estar aceptado y cursando estudios de primaria, secundaria o media. El deber constitucional de prestar el servicio militar obligatorio nacerá al momento de obtener el título de bachiller. Sexto, haber sido aceptado y estar cursando como estudiante en las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la fuerza pública. Séptimo, estar matriculado o cursando estudios de educación superior. Tengamos presente estos 7 actos por los cuales se puede presentar el aplazamiento para prestar el servicio militar obligatorio. Recordémoslos rápidamente nuevamente como para tenerlos más precisos. Ser hermano de quien esté prestando servicio militar obligatorio. Encontrarse cumpliendo medida de aseguramiento. Condenados que impliquen la pérdida de los derechos políticos. Haber sido aceptado o estar cursando estudios correspondientes a la carrera sacerdotal. Haber alcanzado la mayoría de edad. Estar aceptado y cursando estudios de primaria, secundaria o media. Haber sido aceptado y estar cursando como estudiante en la escuela de formación de oficiales. Estar matriculado o cursando estudios de educación superior. Estos son los 7 actos por los cuales se puede presentar un aplazamiento. Continuamos con el artículo 34 correspondiente a aplazamientos. El artículo 34 determina cuáles son las causales de aplazamiento para la prestación del servicio militar por el tiempo que subsistan los anteriores actos, que ya los mencionamos y que son 7. Parágrafo 1. Para los estudiantes de las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la fuerza pública que hayan recibido durante un año o más formación militar en las respectivas instituciones, se extinguirá la obligación jurídica de prestar el servicio militar obligatorio. Parágrafo 2. La interrupción de los estudios de secundaria o superiores hará exigible la obligación de incorporarse al servicio militar. Parágrafo 3. La definición de la situación militar no será requisito para obtener ningún título educativo. Entonces, ¿qué nos quiere decir estos 3 parágrafos? El primero nos menciona que el servicio militar obligatorio no lo presentarán las personas que estén en las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la fuerza pública. El siguiente parágrafo, que por ejemplo, si un adolescente va a cumplir los 18 años y de un momento a otro suspendió sus estudios de bachiller, debe tener en cuenta que tiene la obligación de incorporarse al servicio militar, y esto no lo exumirá de la responsabilidad. El parágrafo 3 nos señala que prestar el servicio militar obligatorio no le proporcionará a los jóvenes ningún título ni nada similar a un reconocimiento. Solamente recibirán su libreta de primera clase, el cual constará que fueron reservistas o auxiliares bachilleres. Continuamos con el título quinto correspondiente a derechos, prerrogativas y estímulos. Artículo 43 correspondiente a los derechos del conscripto al momento de ser incorporado. El conscripto llamado al servicio tiene derecho a que el Estado le reconozca los pasajes y viáticos para su traslado al lugar de incorporación, su sostenimiento durante el viaje y el regreso a su domicilio una vez licenciado o desacuartelado. Artículo 44, correspondiente a los derechos del conscripto durante la prestación del servicio militar. El artículo 44 determina que todo colombiano que se encuentre prestando el servicio militar obligatorio en los términos que establece la ley tiene derecho a los siguientes factores. Primero, desde el día de su incorporación hasta la fecha de su licenciamiento o desacuartelamiento, o ser atendido por cuenta del Estado en todas sus necesidades básicas atinentes a salud, alojamiento, alimentación, vestuario, bienestar y disfrutar de una bonificación mensual hasta por el 30% del salario mínimo mensual vigente. El Ministerio de Defensa Nacional
con cargo a su presupuesto de gastos de personal, adoptará las medidas necesarias para implementar lo establecido en el presente literal, sin que en ningún caso implique incremento alguno a los gastos de personal y manteniendo los cupos de gasto asignados a esta entidad. Sujeto a disponibilidad presupuestal, la bonificación mensual podrá llegar hasta el 50% del salario mínimo mensual vigente con la respectiva adición presupuestada. Continuamos con el artículo 44 correspondiente a los derechos del conscripto durante la prestación del servicio militar. El artículo 44 determina que todo colombiano que se encuentre prestando el servicio militar obligatorio en los términos que establece la ley tiene derecho a. Ya mencionamos el factor número 1. Continuamos con los siguientes. Segundo, al momento de su licenciamiento, se proveerá al soldado, infante de marina, soldado de aviación y auxiliar de policía o auxiliar del cuerpo de custodia del IMPEC de una dotación de vestido civil equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. La dotación a la que se refiere el presente literal estará a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Lo correspondiente a los auxiliares del cuerpo de custodia del IMPEC estará a cargo del IMPEC o quien haga sus veces. Tercero, previa presentación de su tarjeta de identidad militar o policial vigente, disfrutará gratis de espectáculos públicos, eventos deportivos y asistencia a parques de recreación, museos y centros culturales y artísticos que pertenezcan a la nación. Este beneficio también se aplicará a sus parientes en primer grado de consanguinidad y primero civil. El Ministerio de Defensa Nacional realizará los convenios que permitan regular la materia, en un plazo no superior a 6 meses. Cuarto, el otorgamiento de un permiso anual con una subvención de transporte equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente y devolución proporcional de la partida de alimentación. Continuamos con el artículo 44 correspondiente a los derechos del conscripto durante la prestación del servicio militar. El artículo 44 determina que todo colombiano que se encuentre prestando el servicio militar obligatorio en los términos que establece la ley tiene derecho a los siguientes factores. Ya se han mencionado unos, continuamos con los siguientes. Quinto, en caso de calamidad doméstica comprobada o catástrofe que haya podido afectar gravemente a su familia, se otorgará al soldado, infante de marina, soldado de aviación y auxiliar de policía o del cuerpo de custodia un permiso igual con derecho a la subvención de transporte equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. Sexto, recibirá capacitación encaminada hacia la readaptación a la vida civil durante el último mes de su servicio militar, que incluirá orientación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje. Séptimo, la última bonificación será el equivalente a un salario mínimo legal vigente. Octavo, en los sistemas de servicio público de transporte masivo urbano o transporte intermunicipal, los soldados del ejército o sus equivalentes en la fuerza pública y los auxiliares del cuerpo de custodia del IMPEC podrán recibir un descuento en la tarifa ordinaria. El Ministerio de Defensa Nacional realizará los convenios que permitan regular la materia, en un plazo no superior a 6 meses. Recordemos, en un plazo no superior a 6 meses. Continuamos con el artículo 44 correspondiente a los derechos del conscripto durante la prestación del servicio militar. El artículo 44 determina que todo colombiano que se encuentre prestando el servicio militar obligatorio en los términos que establece la ley tiene derecho a los siguientes factores. Ya hemos mencionado
unos factores relevantes. Vamos a mencionar los siguientes y con los cuales terminamos. Número 9. Las empresas nacionales de transporte aéreo que operan en el país concederán a los soldados del ejército o su equivalente en la fuerza pública y los auxiliares del cuerpo de custodia del IMPEC descuentos en el servicio aéreo de pasajeros en tarifa económica de destinos o rutas nacionales. El Ministerio de Defensa Nacional realizará los convenios que permitan regular la materia en un plazo no superior a 6 meses. En un plazo no superior a 6 meses. 10. Los operadores de servicio público de telefonía local y móvil concederán un descuento a las tarifas de todos sus planes para los soldados del ejército o sus equivalentes en las demás fuerzas. El Ministerio de Defensa Nacional realizará los convenios que permitan regular la materia en un plazo no superior a 6 meses. Recordemos que el artículo 44, correspondiente a los derechos del conscripto durante la prestación del servicio militar, habla sobre los beneficios que tiene la persona que está presentando el servicio militar obligatorio durante un periodo determinado. Un periodo determinado de 18 meses y para los bachilleres de 12 meses. Beneficios como alimentación, capacitación, un salario, vestuario, entre otros. Artículo 45. Correspondiente a los derechos al término de la prestación del servicio militar. El artículo 45 determina que todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los siguientes derechos. Por favor, prestemos mucha atención a los siguientes derechos que voy a mencionar. Primero, en las entidades del Estado de cualquier orden, el tiempo de servicio militar le será computado para efectos de cesantía, pensión de jubilación de vejez, pensión de invalidez, asignación de retiro y prima de antigüedad en los términos de la ley. Los fondos privados computarán el tiempo de servicio militar para efectos de pensión, de jubilación, de vejez y de pensión de invalidez. Segundo, cuando el ciudadano haya sido admitido en instituciones públicas y privadas para adelantar estudios universitarios, tecnológicos y técnicos, en caso de prestar el servicio militar, las instituciones tendrán la obligación de reservar el cupo respectivo hasta el semestre académico siguiente al licenciamiento. Tercero, cuando el ciudadano haya prestado el servicio militar obligatorio y haya sido admitido en las escuelas de formación de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, podrá acceder a un descuento del 30% sobre la matrícula financiera. En el artículo 45, correspondiente a los derechos al término de la prestación del servicio militar, vamos a hablar sobre los beneficios y derechos que tienen las personas que han prestado el servicio militar. Beneficios tanto para estudiar de igual forma como para ir aumentando el dinero que se va ahorrando en la pensión, en la jubilación de vejez, va a recibir prima de antigüedad, entre otros beneficios. De igual forma, un beneficio como si la persona está interesada en estudiar en una universidad de educación superior, las instituciones tendrán la obligación de reservar el cupo respectivo hasta el semestre académico siguiente al licenciamiento. Continuamos con el artículo 45, correspondiente a los derechos al término de la prestación del servicio militar. Artículo que determina que todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los siguientes derechos. Ya hemos mencionado unos, continuamos con los siguientes. 4. Las escuelas de oficiales de fuerza pública admitirán mínimo al 30% del personal a incorporar a quienes hayan prestado el servicio militar, siempre y cuando reúnan el perfil requerido para ingresar. 5. El Ministerio de Defensa Nacional podrá celebrar convenios con las instituciones de educación superior que permitan al reservista adelantar estudios profesionales, tecnológicos y técnicos profesionales con un descuento sobre el valor de la matrícula durante toda la carrera, en programas académicos que definan las instituciones. 6. A los soldados, infantes de marina, soldados de aviación y auxiliares de policía o del cuerpo de custodia que al terminar el servicio de manera
facultativa opten por adelantar una formación técnica laboral. Podrán ser vinculados al SENA en aprovechamiento a los convenios existentes con el Ministerio de Defensa Nacional. Entonces, como lo mencioné anteriormente, el artículo 45 nos habla sobre los beneficios y derechos que tienen las personas que han prestado el servicio militar obligatorio. Servicios tanto como universidades, tanto como con el SENA. Son servicios y beneficios que los reservistas pueden optar. De igual forma, los auxiliares bachilleres. Es muy importante esto porque las personas que terminan de prestar el servicio pueden disfrutar de unos beneficios que la entidad de las fuerzas públicas les está ofreciendo. Por eso es importante estar informados sobre los beneficios y derechos que plasma el artículo 45. Artículo 45, correspondiente a los derechos al término de la prestación del servicio militar. El artículo 45 determina que todo colombiano que haya prestado el servicio militar obligatorio tendrá los siguientes derechos. Ya hemos mencionado unos, vamos a continuar con los siguientes. Séptimo, autoriza al Gobierno Nacional para que a través del ICETEX cree una línea de crédito educativa para reservistas de primera clase. En los casos que aplique, este beneficio no será acumulativo con la Ley 1699 del 2013. Octavo, el Gobierno Nacional creará una línea especial de crédito de fomento a largo plazo con el objeto de propiciar el regreso a la actividad agropecuaria de los soldados, infantes de marina, soldados de aviación, auxiliares de policía y auxiliares del Cuerpo de Custodia del INPEC, proveniente de áreas rurales para el fomento de formas de economía solidaria, tales como microempresas entre quienes presentaron el servicio militar. Noveno, la condición de reservista de primera clase será incluida como criterio de priorización o desempate en la selección de beneficios de programas o políticas de generación de empleo y promoción de enganche laboral. Asimismo, tendrán prelación para acceder a cursos de capacitación en el marco del Servicio Público de Empleo. Entonces tengamos en cuenta más beneficios y más derechos. Primero, el crédito que ofrece el ICETEX. Segundo, la línea especial de crédito de fomento a largo plazo con el objetivo de propiciar el regreso a la actividad agropecuaria. Tercero, la condición de reservista de primera clase será incluida como criterio de priorización o desempate en la selección de beneficios de programas o políticas de generación de empleo. En el punto 7 hablamos sobre los casos que aplique en el beneficio que no será acumulativo con la Ley 1699 del 2013. ¿Qué es esta ley? Para las personas que no la conocen, es una iniciativa del Ministerio de Defensa orientada a mejorar la calidad de la vida de los pensionados de la fuerza pública con discapacidad y los sobrevivientes de integrantes de las fuerzas militares o Policía Nacional, fallecidos por hechos o actos ocurridos por causa y razón del servicio militar o en prestación de su servicio. Continuamos con el título séptimo correspondiente a la movilización y control de reservas. Capítulo primero, reservistas. Artículo 52, correspondiente a los reservistas de las fuerzas militares. El artículo 52 determina que son reservistas de las fuerzas militares los colombianos desde el momento en que definan su situación militar hasta los 50 años de edad. Parágrafo. Los ciudadanos objetores de conciencia reconocidos por la autoridad competente, creada para tal fin por la presente ley, no harán parte de la categoría de reservistas, como garantía de su derecho constitucional en todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos habla el artículo 52 relacionado a los reservistas de las fuerzas militares? Cuando un ciudadano o un joven presta el servicio militar obligatorio, queda determinado como reservista. ¿Esto qué quiere decir? Que donde se llega a presentar un combate a nivel mundial o un enfrentamiento, todo aquel que sea reservista debe acudir a las fuerzas militares
en forma de apoyo y en cumplimiento de su deber. Entonces, ¿cómo deja de ser una persona reservista? La persona que ha prestado servicio militar obligatorio y ha cumplido la edad de 50 años ya no será considerado como un reservista, sino será considerado como un ciudadano común y corriente y perteneciente a la civilización. Artículo 53, correspondiente a los reservistas de primera clase. El artículo 53 determina que son reservistas de primera clase los que cumplan con los siguientes criterios. Primero, los colombianos que presten el servicio militar obligatorio. Segundo, los alumnos de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares, así como las escuelas de formación de oficiales, suboficiales y nivel ejecutivo de la Policía Nacional después de un año lectivo. Tercero, los colombianos que acrediten haber prestado servicio militar en Estados Unidos con los cuales Colombia tenga convenios al respecto. Cuarto, los alumnos de los establecimientos educativos autorizados como colegios militares o policiales dentro del territorio nacional, que reciban y aprueben las 3 fases de instrucción militar o policial y aprueben el año escolar. Entonces, ¿de qué nos habla el artículo 53? Nos habla primero de los colombianos que son reservistas de primera clase. ¿Quiénes son estos colombianos? Los que han prestado el servicio militar obligatorio, los alumnos de las escuelas de formación de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares e igualmente de la Policía Nacional, los colombianos que acrediten haber prestado el servicio militar en Estados Unidos, los alumnos de los establecimientos educativos autorizados, mejor dicho, las escuelas militares o policiales, y que hayan aprobado las 3 fases de instrucción militar y policial. Artículo 54, correspondiente a los reservistas de segunda clase. El artículo 54 determina que son reservistas de segunda clase los colombianos que han definido su situación militar sin ingresar a las filas. Artículo 55, correspondiente a los reservistas de honor. Sin prejuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, considérese reservistas de honor los soldados, infantes de marina, soldados de aviación de las fuerzas militares y auxiliares de la Policía Nacional heridos en combates o como consecuencia de la acción del enemigo o de acciones del servicio y que hayan perdido el 25% o más de su capacidad psicofísica, o a quienes se les haya otorgado por acciones distinguidas de valor o heroísmo la Orden de Boyacá, la Orden Militar de San Mateo, la Medalla de Servicios en Guerra Internacional, la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público y la Medalla al Valor o a su equivalente en la Policía Nacional, por acciones distinguidas de valor, los cuales gozarán de los derechos y beneficios que señalan las disposiciones vigentes sobre la materia. Entonces, recordemos, ¿qué nos habla el artículo 54 correspondiente a los reservistas de segunda clase y el artículo 55 correspondiente a los reservistas de honor? Bueno, el artículo 54 hace referencia a los reservistas o a las personas que no prestaron un servicio militar obligatorio, sino que debido a uno de los factores de calamidad no pudieron prestar el servicio o de igual forma compraron la libreta militar. El artículo 55 nos habla sobre aquellas personas que han sufrido accidentes durante el combate o de igual forma personas que por su heroísmo han ganado la medalla de honor y hoy en día son considerados como reservistas de honor. Artículo 70, correspondiente al desacuartelamiento. El artículo 70 determina que es el acto mediante el cual el comandante de la fuerza respectiva
el director general de la Policía Nacional, el director del INPEC o la persona en la que estos deleguen, dispone la cesación en la obligación de continuar prestando el servicio militar de un soldado, infante de marina, soldado de aviación y auxiliar de policía o auxiliar del cuerpo de custodia por causales diferentes al licenciamiento. Artículo 71, correspondiente a los causales de desacuartelamiento del servicio militar. El artículo 71 determina que son causales de desacuartelamiento del servicio militar los siguientes factores. Primero, por decisión del comandante de la fuerza, del director general de la Policía Nacional o del director del INPEC. Segundo, por haber sido declarado no apto por los organismos médicos laborales. Tercero, por haber sido calificado no apto en la evaluación psicofísica final. Cuarto, por existir en su contra medida de aseguramiento consistente en detención preventiva o condena judicial. Quinto, por presentación de documentación falsa o fallar a la verdad en los datos suministrados al momento de su incorporación, sin prejuicio de las acciones a que haya lugar. Sexto, por sobrevenir alguna de las causales de exención contempladas en la presente ley, siempre y cuando ésta sea ajena a la voluntad del individuo. ¿Qué nos habla el artículo 70 y el artículo 71? El primero nos habla sobre el desacuartelamiento, que consiste en que la persona que está inscrita para prestar el servicio militar obligatorio de un momento para otro no puede proceder a realizar esta acción. Una, por motivos de los comandantes, u otra, por motivos a las pruebas presentadas. El segundo nos habla sobre los causales de desacuartelamiento del servicio militar. En este nos da unos factores, como ya lo hemos mencionado antes, y a ellos hay que prestar total atención. Continuamos con el artículo 71 correspondiente a las causales de desacuartelamiento del servicio militar. El artículo 71 determina que son causales de desacuartelamiento del servicio militar los siguientes factores. Ya se han mencionado unos, continuamos con los siguientes. Séptimo, por ausentarse injustificadamente del servicio en los términos previstos en el Código Penal Militar para el delito de deserción. Octavo, por el tiempo en que se encuentre cumpliendo la pena por haber incurrido en el delito de deserción, en los términos previstos en el Código Penal Militar. Noveno, por haber definido su situación militar con anterioridad. Décimo, los ciudadanos objetores de conciencia reconocidos por la autoridad competente creada para tal fin por la presente ley, que hayan culminado su proceso de declaratoria de objeción de conciencia. 11. Cuando recaigan sobre su cónyuge, compañeros o compañera permanente o a cualquier miembro de su familia en primer grado de consanguinidad o primero civil. Alguna enfermedad catastrófica o accidente que cause daño permanente en su salud mental o física comprobada. El conscripto podrá solicitar el desacuartelamiento si el desacuartelado prestó el servicio militar obligatorio por más de la mitad del tiempo establecido. Se considera como reservista de primera clase si el desacuartelado prestó el servicio militar obligatorio por menos de la mitad del tiempo establecido. Se considera como reservista de segunda clase y pagará la mínima cuota de compensación militar. Entonces, ¿qué nos habla el artículo 71 correspondiente a los causales de desacuartelamiento del servicio militar? ¿Cuáles son los causales de desacuartelamiento que puede tener una persona al momento de prestar su servicio militar obligatorio? Son 11 factores a tener en cuenta, entre ellos unos que están ligados tanto a lo personal, otros que están ligados tanto a la situación del proceso de selección de inscripción para prestar el servicio militar. Si bien son malos casos que se pueden presentar tanto por deserción, de igual forma como en el incumplimiento o falla en alguna de las pruebas psicofísicas presentadas. Son factores que debemos tener en cuenta y recordar siempre.
debido a su relevancia y más para el momento de presentar el proceso para la selección del servicio militar obligatorio. Hemos terminado la lección. Quiero agradecer a aquellos que están comprometidos con la temática propuesta en Classroom. Visto esto, los invito a que ingresen y desarrollen la pregunta orientadora y el taller propuesto para esta temática. Asimismo, terminando con el banco de preguntas, con el fin de evaluar lo aprendido para esta clase. Recuerde, no se quede solo con el video y no permita que este conocimiento se vuelva superficial. Es hora de que vean cómo todo lo visto se convierte en tangible, material hecho por usted mismo con sus propios esfuerzos. Ingrese a Classroom y cree su propia carpeta de estudio. Con esto genera confianza y seguridad para el día del examen. En la próxima clase veremos tema número 11, el cual hace referencia a la Ley 1979 de 2019, Título 1, Título 2, Capítulo 1, Título 6, Capítulo único, por medio de la cual se reconoce, rinde homenaje y se otorgan beneficios a los veteranos de la fuerza pública y se dictan otras disposiciones. Así que ánimo, mi próximo subintendente. Y recuerden, no se queden en el mismo lugar. Los invito a que avancen ya, pero estudiando a conciencia. La verdad es la única forma de ascender. Cualquier duda, en la descripción del video dejo mi número de WhatsApp con el fin de dar pronta respuesta a sus interrogantes.